bendiga, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y con ustedes también. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares por este medio. Saludos realmente a nuestros pastores. Gracias por la oportunidad, como siempre. Y con ustedes, nuestra hermana Vilma va a comenzar el día de hoy. Dios les bendiga, hermanas. Hoy estaremos estudiando el tema: no uses el martillo para martillar la cabeza de la otra persona. Y vamos a leer en Proverbios 15:1. Dice en el nombre de Jesús: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El Señor en su palabra nos aconseja usar una blanda respuesta, palabras suaves, cuando en una conversación hay desacuerdos, porque sabemos que si no tenemos ese cuidado, podemos llegar a meternos en problemas. En esta noche vamos a estudiar la historia de Carlos y María. Ellos eran unos jóvenes que decidieron casarse y pues obviamente compartir, ¿verdad?, sus días juntos. Sabemos que cuando se empieza una amistad, no se llega a conocer a fondo a la persona como cuando ya están casados, como cuando ya están viviendo juntos. Y como la mayoría de las personas o de las parejas que se casan, ellos también se casaron con esa ilusión, con esa genuinidad de que todo sería muy maravilloso, muy feliz en su matrimonio. Pero ¿qué pasa al pasar el tiempo? Se va conociendo a profundidad uno al otro. Entonces María empieza a ver esos detallitos que nunca vio en Carlos cuando eran novios, cuando se estaban conociendo. Igualmente Carlos empieza a ver esas cositas que pues no pudo conocer cuando eran novios, ¿verdad?, de María. Entonces es ahí donde entran las discusiones, los desacuerdos uno con el otro, porque sabemos que pensamos de diferente manera. Entonces es ahí donde vienen los desacuerdos y empiezan las discusiones. Entonces dice que Carlos era un hombre muy seguro de sí mismo. Él siempre buscaba ganar en las discusiones. Cuando ellos discutían, lo que él se enfocaba siempre era en salir ganando. Él no se enfocaba en que había que arreglar, había que solucionar, ¿verdad?, lo que estuviera pasando o llegar a un acuerdo. Dice que él siempre buscaba la manera de salir ganando. Entonces Carlos, sin darse cuenta, estaba construyendo muros en su relación con su esposa. A lo largo del tiempo, conforme iban pues dándose, ¿verdad?, estas situaciones en este matrimonio, podemos nosotros imaginarnos que todo esto iba afectando mentalmente a María. Dice que María se sentía triste. Nosotros podemos imaginarnos que después de cada discusión que ellos tenían, porque Carlos siempre se proponía ganar, entonces podemos imaginarnos a María con esa guerra, con esa lucha en su mente. Lo hice mal, lo dije mal, no hago las cosas bien, porque pues era lo que su esposo le daba a entender. Porque si él ganaba, significa que él le hacía entender a María que él era el que tenía la razón siempre, que María era la que estaba mal. Entonces Carlos no se daba cuenta de lo mucho que estaba afectando mentalmente a su esposa. Pero llegó el momento en que María tomó la decisión que tenía que sentarse y hablar, conversar con su esposo. Ya no en una forma de yo tengo la razón y el otro yo tengo la razón, no, sino una forma de conversar con esposos, de llegar a un acuerdo. Entonces ella pudo expresarle a su esposo Carlos cómo ella se sentía y lo que ella pensaba de sí misma, porque me imagino que en todo ese tiempo su autoestima bajó también de María. Entonces ella tuvo esa libertad de expresarle a su esposo lo que ella sentía. Lo bueno de esta conversación fue que Carlos pudo entender lo mal que él estaba. Entonces dice aquí,
Carlos dijo, decidí cambiar tras entender que tener la actitud correcta era más importante que tener las respuestas correctas. Muchas veces es mejor callar aún sabiendo que tenemos la razón, ¿verdad? Porque aquí dice él que él pudo entender que es mejor tener una buena actitud que tener la respuesta correcta. Amén. Y Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado como sabio, el que cierra sus labios es entendido. También Carlos dice que él decidió dejar de convertir los detalles pequeños en problemas grandes y dejar de martillar la cabeza de su esposa con las discusiones que siempre tenían, con los desacuerdos que siempre tenían, ¿verdad? Porque para que haya un desacuerdo tienen que haber dos personas, pero obviamente que tienen que llegar a un acuerdo, de eso se trata. Si yo no llego a entender a la hermana, pues lo que vamos a hacer es sentarnos, ¿verdad? Y conversar, pero el enfoque tiene que ser llegar a un acuerdo. Aquí no se trata de que si yo tengo la razón, no, lo que se trata es de llegar a un acuerdo, que podamos quedar en paz y trabajar y hacer las cosas en unidad. Por eso dice que a veces lo más importante es tener la buena actitud. No importa que tengamos la razón, no importa que nosotros seamos los que estamos bien, lo que importa aquí es tener una actitud de humildad, como el Señor Jesús quiere. Es fácil agarrar el martillo y martillarle la cabeza a otra persona, decirle tú tienes esto, tú eres así y así, y yo soy la que tengo la razón. Eso es fácil hacerlo, pero esa no es la actitud correcta y no es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Podemos ser de edificación como también podemos ser de tropiezo para otra persona. Yo en mi caso, hermanas, han habido personas que han venido a mí a veces a pedir un consejo, a veces a querer conversar conmigo, pero yo no me considero lo suficiente sabia como para decirle esto y esto y esto. A mí a veces eso me pone a temblar cuando alguien viene y me empieza a platicar. Yo estoy escuchando a la hermana, pero en mi mente yo estoy orando, yo estoy, Señor, ayúdame, Padre, ¿qué digo? ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de decir palabras o dar un consejo incorrecto o ofender a la persona, ¿verdad? Porque podemos ser, como dije, de edificación, pero podemos ser de tropiezo para la persona si no sabemos decir las palabras correctas a la persona. A veces podemos pensar nosotros que como tenemos la razón, podemos decirle lo que nosotros pensamos o lo que queramos en ese momento a la persona, pero no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es martillándole la cabeza a esta persona, así como lo hacía Carlos, sin darse cuenta del daño mental que le estaba haciendo a su propia esposa. Entonces yo pienso que es importante detenernos nosotros, pensar muy bien lo que vamos a decir, y si no sabemos qué decir, pues hacer lo que yo hago. Vamos a estar orando, yo la mando a hablar con la esposa del pastor, que es la persona más indicada y más correcta, ¿verdad? Porque yo no quiero pues dañar a la persona pensando yo que son las palabras correctas que le estoy diciendo. Así que si uno no se la sabe, no se la sabe. Y ahí es donde entra también, yo creo, lo que es la humildad. Reconocer que pues no sé qué decir, no sé qué consejo dar en ese momento y cuidar el corazón de la persona. Que el Señor les bendiga y pues esto era lo que yo traía para compartirles y pues nuestra hermana con nosotros. De verdad que no hay nada más bonito que aprender y que el Señor nos pueda abrir ese entendimiento, ¿verdad? Que todas podamos compartir nuestros puntos de vista. Yo voy a empezar con una pregunta para que meditemos. Y la pregunta es, ¿seré yo impulsivo ante los ojos de los demás? Porque hay 4 puntos importantes en este principio, en el principio del martillo.
1 es toda la información, 2 es tiempo oportuno, 3 el tono y 4 la temperatura. Entonces, yo voy a contarles una pequeña historia también, como la hermana, pero un poquito diferente. Había una persona que llegó a una tienda y se acercó al trabajador de la tienda y le dijo: disculpe, ¿usted sabe cuál es la cura para el hipo? ¿Usted tiene la cura? ¿Usted sabe qué puede usar para la cura? El hombre lo que hizo, el de la tienda, agarró su toalla y le dio una bofetada al señor. Entonces el señor se quedó, creo que atónito, y le preguntó qué le pasa, porque le pegó, ¿verdad? Entonces el señor de la tienda le dijo bien campante: pero se le quitó el hipo, ¿verdad? Y el señor le dijo: pero es que el hipo no lo tenía yo, lo tenía mi esposa que está en el carro. Entonces, mientras yo leía esa historia, al principio me dio como risa, ¿verdad? Porque se oye como gracioso. Pero en un momento me puse en el lugar del pobre hombre a quien abofetaron. Entonces, obviamente, ya cambia la perspectiva. Y realmente de eso se trata el principio del martillo. De que antes de actuar hay que tomarse un tiempo para obtener toda la información. Porque ese tiempo que nos tomemos, vamos a poder pensar en la mejor respuesta que podamos dar, o como decía la hermana, callar si es necesario. Porque en este principio cabe mucho el dicho que dice que si no tienes nada bueno que decir, es mejor quedarse callado. Como ya sabemos, hemos hablado anteriormente de que todos tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Entonces es muy importante aprender a controlar el nuestro para mantener una buena relación con los demás, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Hay un escritor que en una de sus citas menciona que lo que cuenta es lo que haces y no cuándo lo haces. Pero realmente eso no es así, pues depende de la situación que estemos viviendo, que va a depender cómo vamos a actuar. Porque si un general en una guerra no ordena el ataque en el momento preciso, puede perder la guerra y muchas vidas. Entonces, así que nosotros, si no nos disculpamos con una persona a quien nosotros hemos ofendido, corremos el riesgo también de perder una bonita amistad. Vamos a leer en la palabra que dice en Eclesiastés 3:1. En nombre de Jesús: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La clave para una buena y hermosa relación no está solo en decir lo correcto, sino en dejar de decir lo incorrecto en el momento preciso. En Proverbios 17:27 dice: en el nombre de Jesús: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Muchos dicen que el que calla otorga, pero realmente no siempre es así. Porque si somos impulsivos, podemos lastimar a los demás. Y con nuestras palabras, con nuestras acciones, podemos incluso salir nosotros mismos lastimados. Vamos a leer también en Santiago 1:19. Dice: en el nombre de Jesús: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Como decía la hermana, es muy importante que nos tomemos el tiempo de conocer a las personas que nos rodean para aprender a cómo tratarlos. Porque si yo quiero que me trate con amor y respeto, pues así mismo debo de empezar a tratar a los demás. El tono, como ella decía, también es algo muy importante. Porque si usamos el tono correcto, puedo esperar que la respuesta que me van a dar también va a ser la correcta. Pero no puedo esperar una respuesta suave si mi tono es un poquito más alto, porque como que no va a concordar. Nosotros no podemos dejar que el enojo hable por nosotros. Realmente cuando aprendemos a dar amor, a hablar amor,
es lo que vamos a recibir. Y como decía la hermana en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando nos dirigimos a los demás, cuando hablamos con los demás, realmente tenemos que hacerlo con amor, porque esa es de la forma que a nosotros nos gusta. La misma palabra nos dice que no hagamos con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Debemos aprender a diario a conocer a los demás, pero sobre todo conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces somos los que más fallamos. Amén. Con ustedes, nuestra hermana Marina. Háblanos, hermana. Amén. Gloria a Dios. Tremendo mensaje, tremendas palabras, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo hoy. Y aquí hubo una palabra que me llamó la atención que usted acaba de decir, que dice: nosotros no debemos dejar que el enojo hable por nosotros, porque cuando nosotros permitimos que eso hable primero, nosotros perdemos lo que venimos aprendiendo. Y esto es algo muy bonito, ¿verdad? Como dice aquí, que el tema dice que no, ¿cómo era? No pegues o no golpees con un martillo en la cabeza de la otra persona. Y aquí hay un que dice: ¿para ti qué es mejor, usar una bomba o usar un guante de terciopelo? Porque muchas veces, a veces con las mismas palabras, pero de diferente tono de voz, aunque sean las mismas palabras, pero si cambiamos el tono de voz, ofendemos a la persona, aunque no la queramos ofender. Y a veces con las mismas palabras, como le digo, a la otra persona, a lo mejor tratamos de exhortar en algo, pero no le ofendemos. Solo le exhortamos con amor y no se ofende esa persona. Y eso para mí es como muy, muy, muy bonito, ¿verdad? Porque, como decía usted, que hagamos nosotros a los demás como nosotros queremos que nos traten. Nosotros, como aquí le decía, que es mejor usar un guante de terciopelo, o sea, hablar con amor y no con enojo. En la Biblia hay una historia que habla de Moisés cuando venía en el desierto con el pueblo que sacó de Egipto. La gente se venía quejando, y de tanta queja, Moisés ya venía enojado, porque claro, la persona se enojó, ya venía desesperado, porque todo el tiempo, yo creo que tarde, mañana y noche, le reclamaba, ¿verdad? Vamos a la Biblia en Números 20, del 6 al 8, lo voy a leer aquí rapidito, del 6 al 12, se lo voy a leer, en el nombre de Jesús. Dice: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. O sea, que el Señor le mandó a hablar. Pero como Moisés ya venía desesperado, ya venía en el enojo, ya el enojo estaba hablando por Moisés, por él. Dice aquí la palabra que llegó Moisés con la gente y le dijo: oíd, rebeldes. O sea, les habló como fuerte, enojado, les dijo: oídme. Y yo creo que cuando él gritó, me lo puedo imaginar, que cuando él gritó, la gente volvió a ver. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés golpeó la peña. Y claro, Dios dio el agua porque era la promesa de Dios. Dios dijo: háblale y les voy a dar agua. Y no importaba cómo lo hiciera Moisés, pero como era promesa de Dios que Dios les iba a dar la agua o el agua, les dio el agua, pero a Dios le desagradó. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Dios nos manda a hablar, como decíamos, la blanda palabra o la blanda respuesta. Nosotros podemos como que parar eso. La hermana comentaba sobre el matrimonio, ¿verdad? Sobre una pareja.
que dice que el esposo siempre quería tener la razón. Y la mujer era, cuando ella estaba hablando del tema, yo veía que la mujer, María, era, ¿cómo les podría decir? Obediente, no sé si es la palabra obediente o prudente, yo creo que es la palabra prudente, porque ella no quería que se dañara su relación. Porque yo creo que otra en su lugar, tú me dices algo fuerte, yo también te contesto fuerte, pero a Dios eso no le agrada, y la mujer, podemos ver que la mujer no hizo eso, porque ella quería como que se arreglara, no quería perder su matrimonio. Amén. Y nosotros podemos ver aquí que, como le decía, Moisés dejó que el enojo hablara por él. Y también podemos ver en ¿cómo se llama? En Génesis, donde habla de Jacob y Labán. Dice que también llegó Labán con él a perseguir a Jacob cuando se fue de él, después de todo lo que pasó. Es una historia muy bonita igual. Dice que Labán venía enojado. O sea, venía como, yo creo que venía pensando de todo lo que les iba a hacer. Pero Jacob reaccionó de forma blanda, de forma suave, a lo mejor, no le contestó como el otro venía dispuesto a hacer, que muchas veces nosotros eso hacemos. Alguien nos dice algo golpeado, nosotros no, pues más fuerte. Y nosotros así no podemos seguir o no lo podemos hacer. Aquí está en Génesis 31, dice que Labán persiguió a Jacob y no iba tan de buenas, pero podemos ver cómo Jacob le contestó con la blanda respuesta. Y Labán se volvió al lugar, pero antes los bendijo. O sea, él iba con todo el enojo que él tenía, porque dijo, me robaron, se llevó a mis hijas, se llevaron a mis nietos, iba enojado. Y como Jacob le contestó bien, que hasta dice que cuando él se regresó a su lugar, los bendijo. O sea, todavía no le reclamó, los bendijo. Y es como muy bonito lo que ustedes estaban diciendo, de que a mí me impactó lo que dice la hermana, de cuando estamos como en pareja. Es como que lo más común que podemos ver, o lo más claro que podemos ver, porque puede llegar el esposo a lo mejor con hambre, y claro, el que tiene hambre se enoja o se desespera más rápido. Y si uno también no está tan de buenas en la casa por los niños, porque le hicieron pasar mucho trabajo en el día, uno les contesta mal y ahí se arma, ahí se forma una guerra y ya la relación se empieza a dañar, la relación poco a poco se empieza a dañar. Pero si nosotros usamos la blanda respuesta o la prudencia, como también nosotros podemos encontrar en la Biblia, en Abigail. A mí me gusta mucho esa mujer, o sea, a lo mejor no sé si el carácter o sus cualidades de esa mujer, es una mujer prudente, porque ella evitó que mataran a su esposo, porque ella fue prudente, porque el esposo ahora sí que como que dice, se lo merecía, ¿verdad? Pero ella dice en la Biblia que fue y habló con el rey suave, con prudencia, con prudencia, y le dijo, yo no me di cuenta, él es así, o no hagas caso, o quiso como evitar, y muchas veces nosotros eso podemos hacer cuando nosotros aprendemos a usar la blanda respuesta, aquí dice el guante de terciopelo, el guante de terciopelo. Yo creo que eso es todo. Yo aprendí en esta lección o en este tema que es bien importante usar el guante de terciopelo antes que la bomba, antes que el martillo. Bueno, pues yo creo que es todo por hoy. Muchas gracias, hermanas, y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Gracias. Bendiciones. Amén.